Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that Savior, who's pleading today? What will you do when the Savior ain't nigh? Hasta bien entrado los años 70, el carácter agrícola y ganadero estaba bien presente en nuestras ciudades. Los animales y la maquinaria agrícola formaban parte del paisaje urbano. Y Zaragoza no fue una excepción. A pesar de ser considerada una gran ciudad, la gran ciudad de Aragón, Zaragoza ha mantenido hasta hace muy poco tiempo su carácter agrícola y ganadero hasta extremos en ocasiones sorprendentes. Recuerdo, por ejemplo, que a finales de los años 70, cuando todavía el matadero estaba en funcionamiento en su tradicional ubicación de la calle Miguel Servet, recuerdo que precisamente en la calle del matadero allí se ubicaban establos donde se guardaban algunas de las reses que poco después se cruzaban la calle Miguel Servet y se llevaban al matadero. Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the P-road down the bayou. Zaragoza también contaba con granjas avícolas, granjas de conejos. La Zaragoza que yo conocí a principios de los años 70, cuando vine a vivir desde Caspe, mis padres vinieron a vivir al barrio de San José. Entonces era un territorio rural. Había varias vaquerías, pero yo veía las vacas y vendían la leche por las casas y también se podía ir allí, en Travesía Pontevirrey, en Ventura Rodríguez. Venían los camiones con alfalce y con pienso. Y aquello era una presencia que nos parecía que era normal y natural. Dentro de los barrios, dentro de los núcleos urbanos, teníamos un sinfín de animales que convivíamos con ellos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, pues la vaquería de la calle Larraz, ¿no? De la antigua calle Larraz, que hoy es lo que es la calle Alicante. Experiencias que yo recuerdo de cuando era cría y no tan cría, porque en la actualidad se sigue haciendo, es este paso del ganado por la ciudad, ¿no? Seguimos teniendo cañada real en Zaragoza y por lo tanto pues los animales siguen pasando cuando es tiempo, ¿no? Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Y luego me ocurrió que fui al principio a la escuela a la Salle de Torrero, que estaba allí en la Balseta. Después de estar en la Salle Torrero durante 5 cursos, pues yo bajé a la Salle Montemolín. Y para ir a mi escuela cada día, yo iba por los campos de alfalce, de panizo, de trigo, lo que tocaba. Eran los terrenos de la granja. En 1881, en lo que hasta entonces había sido la Torre de la Infanta, en un entorno absolutamente alejado de la Zaragoza del momento, fue inaugurada la Granja Agrícola Experimental de Zaragoza. Fundamentalmente con 3 objetivos. Un objetivo pedagógico en el sentido de formar peritos agrícolas, un segundo objetivo en el sentido de experimentar cultivos y mejorar razas ganaderas y finalmente un carácter claramente de divulgación de los conocimientos que allí se experimentaban en beneficio tanto de la agricultura como de la ganadería. Each time that I return, that my happy heart keeps laughing like a clown.
aquello iba a ser una gran innovación. Se plantearon una serie de granjas experimentales en varias provincias y la de Zaragoza fue una de las más activas. Se encontraba en el barrio de Montemolín, justo enfrente de donde se encuentra el Palacio de la Rinaga. Constaba de 3 edificios que estaban destinados, pues, uno a laboratorios, tenía una zona también de bodegas. A finales del siglo XIX, con la pérdida de las colonias de ultramar en 1898, pues bueno, esa caña de azúcar que llegaba de Cuba, por ejemplo, pues deja de llegar a Zaragoza, y entonces, bueno, se piensa en una serie de cultivos que, como son, pues bueno, pues la remolacha azucarera. La granja agrícola fue muy importante a la hora de introducir en Aragón la remolacha azucarera, que tras años de arduos experimentos finalmente se consiguió que se cultivara en condiciones óptimas, y ello dio pie a la gran industrialización asociada a industrias que procesaban la remolacha azucarera y lo transformaban en azúcar. Oh, well, I'm tired and so weary, but I must go along till the Lord will come and call me away, oh yes. Con los años se fue haciendo otro tipo de trabajos, ¿no? Los cultivos, por ejemplo, de regaliz, que eran muy meritorios aquí en Zaragoza porque se exportaba para los cigarrillos, ¿no? Sobre todo del tabaco rubio americano, que era muy demandado en aquella época por el aroma y por la textura que tenía. Todo lo que se producía de regaliz se llevaba fuera, ¿no? Era muy apreciado. For me, oh Lord, I pray. There be no sadness, no sorrow, Oh my Lordy, no trouble I see. La granja también fue pionera en la introducción de diversas plantas herbáceas y también en la introducción en Aragón de los primeros abonos químicos. Al poco tiempo eso dio paso o permitió la construcción en Zaragoza de la gran industrial química situada en el actual barrio de la Almozara. La época dorada de la granja experimental agrícola de Zaragoza es la que va, pues, desde principios de siglo hasta la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil aquello fue alojamiento para las tropas. Después se intentó cultivar algodón a modo de ensayo, tampoco prosperó, pero los edificios estuvieron mucho tiempo hasta que en los años 70, 80, con la recuperación de lo público, las asociaciones de vecinos que reclamaban espacios verdes, que reclamaban colegios, que realmente no lo sabía, porque yo conocía el Calixto Ariño cuando estaba allí en una calle, que era un centro que no reunía ninguna condición, y en los terrenos de la granja se hizo esta escuela pública, el Calixto Ariño. En los terrenos de la granja se hizo la piscina de la granja, o sea, había una serie de servicios que el barrio de San José demandaba y se hicieron, pues, demoliendo aquellas naves que alojaban ganado y aulas y maquinaria, y entonces pues se han dedicado a equipamientos que funcionan actualmente para el barrio de San José.